buenas tardes para todos. ¿Cómo están en este martes de carnaval que viene trayendo consigo, bueno, el lastre del horror de lo ocurrido el sábado? Esta pareja de paraguayos que es acribillada en un ajuste de cuentas hasta lo que se sabe por ahora, vinculadas al narcotráfico, pero que tiene como saldo colateral la muerte de una joven de 16 años de una manera espantosa y un niño hoy sin padres. Que además está en disputa si tiene que declarar o no. En principio uno escuchaba ahora las informaciones del último momento en que la justicia uruguaya toma la consideración del INAU y no lo haría declarar, lo que no cabe que las cosas, no quita que las cosas puedan cambiar. Y es muy debatible, ¿no? Si un niño de 7 años, después de haber vivido la experiencia que vivió, tenga que declarar, aún siendo, como algunos pueden llegar a suponer, una pieza clave. También es debatible si puede ser una pieza clave un niño que la ve de atrás, que lo que tiene en la retina es el horror de la muerte de sus padres de esa manera. ¿Habrá retenido algún rostro, no? ¿Qué tan pieza clave puede ser un niño de 7 años? Pero bueno, es debatible. Lo que realmente asusta y cada vez más, porque las noticias lo van poniendo de manera explícita, todo lo que antes uno podía deducir, suponer o escuchar entre corredores, la fuerte vinculación del narcotráfico con nuestro país. De lo que significa el Uruguay como mercado para, por ejemplo, Paraguay, que, no sé, los especialistas estarían al tanto, pero tal vez no los ciudadanos comunes, de que fuera realmente un promovedor del narcotráfico tan fuerte, ¿no? Y nosotros, una clave tan importante en ese mercado negro. Muchas otras cosas pasaron, por supuesto, estos días, pero vamos a concentrarnos hoy en este tema. Si les parece, vamos a estar conversando también en directo, en vivo, con un periodista paraguayo, bastante interiorizado en todos estos temas. No se olviden, además, que el Uruguay lleva consigo ya algunas anotaciones y casos en sus manos de paraguayos, empezando por el propio tío del presidente paraguayo, que por estos días tenía que resolverse su extradición a Paraguay, y algo pasó en el medio que no se sabe muy bien qué va a pasar, está en cárcel central, por narcotráfico también, por pertenecer a una de estas bandas realmente importantes. Son muchos los elementos que se están atando en este momento. Las investigaciones podrán informar hasta cierto punto, porque por lo demás está bien que mantengan su reserva, puesto que están en el proceso justamente de investigación. Manejémonos con lo que hay hasta el momento. Director, tape de presentación. La policía limitó el contacto con la prensa mientras investiga, aún sin resultados, la emboscada por la que mataron a la pareja de abogados paraguayos, Ramón Agustín Quevedo Arce y Claudia Rosana Guerrero Camacho, cuando circulaban por la avenida Yanatacio, rumbo al este, a bordo de una camioneta Toyota. El reloj marcaba las 23:30 horas y a la altura del kilómetro 2400 de Solimar, en el cruce de semáforos, fueron alcanzados por otro vehículo, desde donde se efectuaron varios disparos que acabaron con la vida de ambos. En el vehículo también iba el hijo de la pareja de 7 años, que resultó ileso. Tras los disparos, según la policía, unos 16 en total, la camioneta siguió su curso casi 1 kilómetro más, hasta que se salió del camino, impactando primero contra un grupo de jóvenes que caminaba al costado de la avenida y luego contra una columna. Como consecuencia de ello, una joven de 16 años que caminaba despreocupada rumbo a un baile, falleció en el acto por las heridas recibidas. La pareja y el niño habían ingresado al país a principios de febrero en buquebús, vía Buenos Aires. Según el subjefe de Canelones, Johnny Diego, el asesinato de la pareja puede tratarse de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Lo que suponemos nosotros que es como un ajuste de cuentas, ¿verdad? Un tema de narcotráfico. Eso es lo que suponemos. Según supo Telemundo, el hombre había estado detenido en 2002 en Brasil junto a 7 personas con un cargamento de 235 kilos de marihuana. A raíz de este hecho, fue expulsado del país. A Quevedo Arce se lo vincula con el narco paraguayo Tomás Rojas, alias Tomaí, que fuera procesado en septiembre de 2015 con 25 años de prisión por narcotráfico, asociación criminal y lavado de dinero. El niño de 7 años que sobrevivió al ataque fue puesto de inmediato bajo custodia del Consulado de Paraguay y tiene medidas especiales de seguridad. La hermana de su madre
está haciendo los trámites para hacerse cargo del niño, que estuvo varias horas en shock. El cónsul de Paraguay en Montevideo, que se encuentra en Asunción, declaró a medios paraguayos que el niño es consciente de la situación. Paraguay reclamó que si el menor es interrogado en Uruguay, que lo haga un psicólogo y no un efectivo policial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado en el que informa que está coordinando los trámites legales y administrativos para que el niño sea repatriado a la brevedad. Los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser trasladados a su país por las investigaciones. Bien, la información avanzó en estos últimos momentos. Ya se sabe que, de hecho, la tía, la hermana de Claudia Guerrero, la mujer asesinada, ya está con el niño acá en nuestro país. Y hasta donde podemos saber, la jueza habría decidido que el niño no declarara. Ya vamos a entrar en los detalles. Me gustaría presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado, Antonio Ladra, periodista, autor del libro Narcos en el Uruguay. Gracias, Antonio, por estar aquí hoy. Y el abogado Leonardo Costa, especialista en prevención de lavado de activos. Costa, gracias a los dos, de verdad, y más en Carnaval estar aquí hoy. Estamos trabajando. Trabajando, bien. Lamento que las razones de la convocatoria sean así tan tristes. Nada que te sorprenda, dado el libro en el que has trabajado tanto. No, nada que sorprenda porque acá hace más o menos entre 15 y 20 años que estamos viendo progresivamente que ocurren estas cosas. Hoy hablábamos allí, hoy hace 43 años de los hechos de febrero, que fueron los prolegómenos del golpe de Estado. Acá en Uruguay, nadie pensaba que nosotros íbamos a tener alguna vez una dictadura. Yo recuerdo que a mí la maestra me decía, cuando florecían las dictaduras en el continente, en Argentina, en Brasil, decía, en Uruguay no va a pasar porque somos cultos. Sin embargo, vino la dictadura. Con el narcotráfico pasa exactamente lo mismo. En Uruguay no va a pasar lo que pasa en Colombia, o lo que pasa en Paraguay, o lo que pasa en México. Uruguay es tierra de pasaje de la droga, pero no pasa nada. Sin embargo, del año 1991, acá se elaboran millones de dólares, gente del cártel de Cali. Y seguimos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces después empezaron los ajustes de cuentas. Nos hicimos habitué de hablar, capos narcos, ajustes de cuentas, ya para nosotros ya es una palabra más, ¿no? Y seguimos, bueno, después se empezó a decir, ese ajuste de cuentas es entre ellos. Está bien que se maten entre ellos. Conflicto de delincuentes. Conflicto, no, está bien que se están matando entre ellos, no pasa nada. Y ahora hay una niña, una adolescente de 16 años, como un efecto colateral terrible, a las 23:30 en una avenida Giannatasio del día sábado. Tiros en la calle, o sea, a ver. Bueno, y no es la primera víctima que se cobra un tiroteo callejero. No. A ver, la semana anterior, sí, por supuesto, un bebé año y medio, ¿no? En el barrio. Antes había sido, incluso lo tratamos acá, yo estuve, recuerdo, fue allá en Lezica, en Sayago, perdón. También una mujer, ¿no? Con un bebé. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos asombrando? Hay gente que se asombra. Yo escuché decir a un policía diciendo, esto no es un problema de la gente de la ciudad de la costa, esto no es un problema de uruguayo, esto es de allá. Sí. ¿Cómo que es de allá? Por favor. Creo que en realidad las expresiones de esta autoridad se limitaban a esto no es un tema de la ciudad de la costa, que no le quita mérito a lo infeliz de la expresión, pero de alguna manera no era que fuera... Tú pusiste un poco más de color, digamos. No, pero, como si fuera, esto es de Paraguay, no tenemos nada que ver. Tampoco llegó tan lejos. No. El vocero de la jefatura, el señor Berruti, dijo a una radio paraguaya que estaban asombrados por lo que había ocurrido, que nunca había ocurrido una cosa así acá en Uruguay. Se lo dijo la radio paraguaya, que después me entrevistó a mí, un colega, amigo, Guillermo Maniqui, de ABC Paraguay. O sea, a ver, ¿estamos asombrados o nos asombramos de que haya gente que se asombre de ello?
También nos preguntamos, a ver, para la propia policía de crimen organizado, el nombre de Quevedo Arce tampoco era nuevo. Ya en el 99 estuvo involucrado por una banda que lo involucró justamente, que se dedicaba al narcotráfico. Sí, pero en ese yo tengo datos sobre eso. A ver, contame. En eso... 99. Primero, sí. En 99 se habla de que estaba involucrada una banda que traía Droga de Paraguay. De Paraguay vía el departamento de Florida. Sí. Fue indagado, pero se hizo un pedido de información sobre esta persona, pero acá en Uruguay no tiene ningún antecedente de nada. Sí lo tiene en Argentina. Y en Brasil, ¿no era? En Brasil estuvo detenido y fue expulsado. Es abogado él y la señora que murió también son abogados. Son de una zona que se llama Pedro Juan Caballero y Capitán Vado en Paraguay. Son las zonas complicadas, ¿no? Donde el principal movimiento comercial de allí es la plantación y la venta de droga. Sí. ¿No? Acá tenemos en nuestro país, todavía está detenido, a raíz de la Operación Guaira que yo cuento acá. Papacho, que es el tío del actual presidente de Paraguay, que traía droga de esa zona. Un narco uruguayo fue asesinado allí, Clavijo, fue asesinado allí en Pedro Juan Caballero, y la ruta que abrió Clavijo, los uruguayos siempre estamos haciendo cosas novedosas, la ruta que abrió Clavijo fue la utilizada por Papacho para traer esa droga, y esa misma droga que traían esta gente por el litoral. A Papacho que lo agarran cuando el avión de la Fuerza Aérea intercepta el bimotor donde se pensaban llevar de vuelta. Sí. Cae en Cebollatí. Sí. Bueno, o sea, y ahora está por ser liberado. Creo que el 7 terminaba y se tenía que extraditar. Y hubo un error. Un error en el pedido de extradición. Que puede ser que termine caminando por la calle el puede señor ser en cualquier que ocurra momento. Eso, sí. Recordemos que él estuvo en algún negocio con Campiani también, ¿no? También, en la compra de unos terrenos. Es un hombre que, a pesar de su edad, porque ya es un hombre veterano, el narcopiloto le dicen, ¿no? Exacto. Y ahí es donde, si me permitís, Leonardo, uno pone la mira inmediatamente cuando escuchás los negocios, ¿no? Sí. Paralelos, los negocios de fachada, ¿no? Sí. La compra-venta de terrenos, los negocios inmobiliarios. Y ahí es donde los especialistas en prevención del lavado, bueno, tienen mucho para aportar. Porque, ¿cuánto se les pasa por alto? El gran problema que tenemos en Uruguay es que en el sector no financiero, básicamente, los sectores inmuebles y rematadores, inmobiliarias, etcétera, el gran problema que tenemos es que recién a partir del 1 de enero la Secretaría Antilavado va a tomar para sí el control y la supervisión de todos los sectores regulados, llámese inmobiliarias, operadores, digamos, inmobiliarias, escribanos, rematadores, vendedores de alhajas, todo lo que no sea financiero típicamente. Recién ahora, el 1 de enero, la ley le dio a la superintendencia, a la Secretaría Antilavado la calidad de superintendencia, tanto en supervisión como en regulación. O sea que venimos muy de atrás en eso. ¿Pero qué quiere decir lo que estás planteando? Que hasta el momento no había... Siempre igualmente, hablamos de millones de dólares. Sí. La cifra siempre pasa por alguna institución bancaria. Sí, claro. En algún lado aterriza el dinero. Pero y ahí ya la superintendencia ya estaba actuando. Claro, no, pero lo que pasa es que muchas veces el gran problema que hay es que la operación de pronto puede tener una pata bancarizada, sin duda, pero en realidad parte de la operación de pronto tiene una sociedad que le está dando la fachada, que eventualmente le está ayudando para dar un buen origen de fondo, llamémosle, y eso naturalmente se pasa. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esto? Que quienes, por ejemplo, sean directores de una sociedad en un servicio que le dan fiduciario, también tengan que de alguna manera demostrar el origen de fondos y ser responsables por el conocimiento del cliente y el propósito de la transacción, porque con eso... Se amplía la complicidad, digamos, para que todo el mundo esté un poquito más responsable. O los controles para evitar que esto pase, según como uno lo mire. Entonces, eso es una cosa que hace un tiempo en un programa acá mismo, cuando analizábamos la operación famosa de México, que eventualmente había una pata acá en Uruguay, el problema era ese. O sea, nosotros recién este año se va a poner foco fuertemente en las inspecciones a todos estos sujetos obligados que hoy no había. Entonces,
Eso va a cambiar la cultura. Por otra parte, el secreto bancario en Uruguay ha ido modificándose y probablemente el último estertor que queda del secreto bancario vaya a ser modificado este año por razones tributarias. Y adicionalmente el delito fiscal también va a pasar a ser precedente al lavado de dinero. Es decir, no solo el narcotráfico, sino también si yo evado o no cumplo con las leyes tributarias de otro país, también va a pasar a ser Sí, porque están al servicio de... Exactamente. Entonces, eso va a cambiar el entorno de negocios, como bien dice, y de alguna manera va a cambiar la percepción de riesgo que van a tener los agentes. Porque en este caso de Figueredo concretamente veíamos un montón de personas que están siendo testigos, declarando, etc. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Eso está cambiando el foco de la investigación. Y yo creo que es un tema muy importante. Es muy importante que el Estado, por un lado, le dé herramientas a todos estos sujetos, los capacite, les dé tiempo para adaptarse, pero también los inspeccione. Y un solo tema El punto es evitar Poncios Pilatos, ¿no? Es decir, yo no tengo nada que ver, me lavé la mano. El lavado de dinero va a seguir existiendo, así como, desgraciadamente, el narcotráfico va a seguir existiendo. El tema es tratar de dotar de herramientas al Estado para que esas cosas, si existen, no queden impunes. Exacto. Y se trate de evitar. Y de pronto que nadie se llame digamos, yo no sabía. Claro, a eso voy con el Poncio Pilato, ¿no? Exactamente. Yo no sabía. Un tema que quería simplemente enganchar con lo que decía Antonio. El fiscal de corte actual, juez en crimen organizado primero que hubo en Uruguay, Jorge Díaz, dijo en el año 2009, el sicariato en Uruguay existe, solo falta que se encuentre la oferta con la demanda. El día que se encuentre la oferta por la demanda, ahí va a empezar la cosa. La oferta con la demanda se juntó. Ahora, el gran problema es, y esto que vimos, muchas veces todos tentamos a pensar, no, esto fue un ajuste de cuenta, por tanto a mí no me va a pasar. El gran problema que tiene todo esto, y en la medida que haya impunidad, y ese es un tema que lo vimos en el caso de Risotto y algunos más que los mataron y no se supo quién, la impunidad en estos casos hace que yo un día diga, hoy mato a un narcotraficante y mañana mato a otro que es un empresario que de pronto no le pagó un cheque a otro. Y pasado lo hago con un juez, y traspasado con un policía, y así con un fiscal. El gran problema es que no nos podemos acostumbrar a esto. Porque si nos acostumbramos a esto, nos va a pasar lo que le pasó a Italia, sea un a Sicilia. homicidio, exacto. Y que el ajuste de cuentas siga siendo un homicidio, ¿no? Y que requiera toda la fuerza de la ley. Como tal. Lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no? Cómo se ha utilizado la expresión ajuste de cuentas. Cuando se habla de ajuste de cuentas, nadie deja de hablar de homicidio. Lo que pasa es que se dice, es un ajuste de cuentas no, para más o menos saber quién se enfrentó con quién y quién mató a quién puede ser el posible asesino de... Pero no se deja de investigar como homicidio, sigue siendo un homicidio. Por lo tanto, a veces yo leo en las redes sociales diciendo, acá creen que, no acusan a nadie porque lo tratan de ajuste de cuentas. No, no tiene nada que ver, sigue siendo un homicidio y eso está bueno aclararlo porque la gente cree que como se ha popularizado la expresión ajuste de cuentas, ya no se investigará más como un homicidio y es un error. Entonces, de hecho, los ajustes de cuentas están provocando muertes de inocentes, como pasa con esta chica. Los daños colaterales son terribles. ¿no? Lo que pasó con esta chica, lo que pasó con el bebé el otro día, lo que pasó en Sayago, aquel caso que tratamos acá, o sea, ese también es otro riesgo. Digo, más allá de la impunidad que hablaba Costa recién, está todo lo que pasa alrededor. El problema es que si esto se naturaliza, vamos a llegar a un momento en que una vida en Uruguay va a tener un precio X. Entonces sí, pero ya tiene fantástico. precio, Pero el tema es que ya se haga una cosa normal y que sistemáticamente uno para sacarse de encima a alguien pague el precio y bueno, y caiga con ajuste de cuentas. Entonces, eso lleva a algo que yo mencioné la otra vez, la importancia de que las policías trabajen coordinadas. Porque si este señor tenía este tipo de historia y entraba al Uruguay, de alguna forma tendrían que haber estado avisadas las autoridades para que esto había un riesgo que podía pasar. Vos hablaste estabas perfectamente al tanto del 99, lo que pasó con Quevedo Arce, que apenas fue indagado. ¿Ah? Nada más. Hubo un pedido de información de la policía uruguaya, de la Brigada Antidroga, a su par de Paraguay para saber cuáles eran sus antecedentes de él. Los antecedentes de Quevedo Arce se encuentran en internet, está ahí de la justicia brasileña que lo habían expulsado. Y a Quevedo Arce lo dejamos pasar sin ningún problema cuando viene de turista al Uruguay. Lo que pasa es que no tiene ningún antecedente de nada. Es decir, él no cometió ningún delito acá en Uruguay. Pero no tiene causa abierta en otros lados. Pero ya lo cumplió. En Brasil lo agarraron con 235 kilos de marihuana infragante y lo expulsaron del país. O sea,
lo tuvieron detenido en ese momento y después lo expulsaron. Claro, ¿cómo pasa eso? Que no hay Pero una debería ser coordinación. Es que no hay una coordinación en toda Latinoamérica. ¿Qué vas a coordinar? Si él tiene, si existe la libre circulación, él es libre, él no está. Pero Álvaro, Entiendo, pero con esa sujeción a lo formal resulta que termina habiendo... no, Álvaro, pero entonces vos tenés que cerrar las fronteras porque ustedes son tuvieron muy algo. legales, pero a mí me espanta un poco esa Pero que sea legalidad. persona de interés y que se haga una suerte de seguimiento de los movimientos, me parece que tendría que sí. Seguimiento de los movimientos, de repente, yo no sé cómo se puede implementar eso. Ahora, cerrar la frontera, decir, no puede entrar fulano Mengano porque estuvo indagado. Pero los organismos que trabajan Hay otra información que sale publicada A ver, y fíjense- te pregunto a ti a ver si es veraz, si te consta que sea así. Nos explican que efectivamente Uruguay, por un lado, es un mercado que paga muy bien a los narcotraficantes, porque los mercados chicos pagan mejor. Por eso, por ejemplo, para Paraguay somos importantes. Ahora, también leo, y esto te lo pregunto, que acá se está dando la famosa modalidad La martingala. martingala, es decir, te viene el narco con la droga y acá los limpiás para no tener que pagar. Puede Entonces, ser. ¿qué tan interesantes somos? No me termina de cerrar. No sé. ¿Qué función estamos cumpliendo en el mapa del narcotráfico? ¿Qué te consta? No me consta eso, la verdad. O sea, eso es una modalidad, sí, que se habla, digamos, de asesinatos o del uso de los sicarios, pero no me consta que sea así. De hecho, sí se encontraron algunos episodios donde habían extranjeros involucrados. Pero claro, si Uruguay es un país de paso de la droga, también que sale para otro lado, y también de consumo, puede llegar a ocurrir. Acá lo que ocurrió, según la información que a mí me dan de Paraguay, hoy es que Quevedo Arce, que está vinculado a un señor narco, a un capo narco de Capitán Vado, se quería abrir por su cuenta, se quería hacer el negocio él, porque recordemos él es abogado, su señora también es abogada, ellos tenían esa fachada, digamos, o él haría esto como segundo negocio en importancia, la changa, ¿no? y Sí, quería claro. quería hacerlo por su cuenta, y eso fue lo que de se alguna lo- manera se lo puede haber cobrado el otro narco paraguayo, Claro. digamos, que contrata sicarios en nuestro país y Sí. funciona así. Puede haber sido eso, pero el hecho es que, los que asesinaron a este hombre son uruguayos. De eso no cabe ninguna duda. Son uruguayos. Sí, claro. Y homicidas, ¿no? A mí el cargo de sicario, no sicario, no le... homicidas. Específicamente, es un homicidio especialmente agravado por precio y promesa remuneratoria. Totalmente. Existe. Lo que pasa es que hoy en día el Ministerio del Interior, cuando habla de homicidios, separa los ajustes de cuentas como en un rubro justificado que existe de esto es aparte, no me entra en la estadística, y lo otro que no tenemos es posteriores esclarecimientos de los ajustes de cuentas. Queda ahí, en esa turba de ajustes de cuentas. Ahora bien, lo segundo que quería decir es que a mí me preocupa mucho cuando, a raíz de estas cosas, el Estado anuncia nuevas medidas legislativas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar a los delitos fiscales como delitos precedentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier delito hecho contra el fisco va a ser un delito que después va a tener tenido en cuenta que el producido de ese delito va a estar dentro de lo contemplado en materia de lavado. Le va a dar a más personas responsabilidades en la cadena. Entonces, para evitar los Poncios Pilatos, ¿qué hace? Responsabiliza en forma extrema a todo el mundo. Entonces, usted es escribano, interviene en una operación de compraventa de un inmueble, tiene que pedirle hasta cuánto calza a cada una de las partes. Y si no consigue la información, o no la tiene, o ve algo que le hace ruido... Después no va a poder desgrimir que era inocente. Lo tiene que elevar al Banco Central. Imaginen lo que eso hacen con la operativa diaria de trabajo de los escribanos. Entonces, como el Estado no puede perseguir esto, porque no tiene cómo, no tiene cuándo, no tiene con qué, responsabiliza a todos los operadores que no tienen nada que ver en la cadena. Bueno, eso es una mirada, Leonardo Costa. Usted no lo... En la balanza, ¿qué preferimos? En el fondo, lo que dice el doctor es verdad. Es decir, el Estado muchas veces cuando designa a terceros que colaboren como sujetos obligados es porque reconoce que directamente no lo puede hacer y hay personas que están más cerca de la operación como para poder conocer los detalles. Pero es acá en Uruguay y es en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, esta es una nueva modalidad que a partir de los años 2000 vino creciendo a nivel del Grupo de Acción Financiera Internacional y en todos los países igual. Y a su vez, el Estado que hizo, aprovechó lo bueno que funcionaba esto en cuanto a información
y dijo, pongo también el delito fiscal. ¿Por qué? Porque de alguna manera viene otro movimiento que tiene que ver con la transparencia internacional, entonces estamos... Pero eso, yo digo, es un dato del problema. Si sos escribano, si sos inmobiliaria, si sos banco, si sos fiduciario, esto es parte, así como tenés que pagar los impuestos, tenés esta obligación, que quizás a veces es excesiva, que quizás a veces no cuenta con todo el respaldo, sobre todo el tema del anonimato cuando hago las denuncias, en fin, pero es un dato de la realidad. Lo que sí me parece complicado es cuando únicamente trato de hacer el foco en esto y me olvido de las otras políticas. Yo creo que uno de los problemas que tiene Uruguay en las políticas de seguridad, en considerando la prevención del lavado como política de seguridad, es que este es un tema demasiado importante para dejárselo solo de la mano del Ministerio del Interior. Acá se requiere involucrar a mucho más gente. Hoy tenemos una fiscalía de corte profesional con un individuo capacitado. Tenemos jueces con conocimiento. Básicamente, yo creo que tenemos un aparato de conocimiento que no tiene que estar reducido únicamente a 3 o 4 personas en el Ministerio del Interior, por muy capacitadas que ellas sean, y me estoy refiriendo especialmente a Guarteche y al jefe de policía. Por muy capacitados que sean, yo creo que esto es un tema demasiado importante como para dejárselo solo en manos del Ministerio del Interior. Y creo que en eso sí se necesitaría que el Uruguay avanzara en algo más que esto. Y no es simplemente si esto empezó en el 2005, empezó en el 2000 o en el 99. El problema está, no sé cuándo empezó, pero está. Bien. O sea, a ver, acá hay un tema de educación, un tema social. Acá tendría que estar involucrado el MIDES. Miren, hay por lo menos una docena de barrios en Montevideo, donde el Estado no entra. No entra el Estado o tiene dificultades para entrar. No solamente la policía, lo hemos visto, sabemos. Ayer fue en Maldonado también, apedrearon a la policía cuando quisieron entrar en un barrio llamado Marginal. Pero acá también lo hemos visto todos los días cuando la policía quiere indagar, quiere entrar en un barrio Villa Española. Villa Española, a ver, estamos hablando en el epicentro de Funza, del Club Villa Española, un barrio popular. Y andan a los tiros allí a cualquier hora. El otro día era una señora que también, bueno, no la mataron de casualidad porque estaba haciendo los mandados. Entonces, ahí hay dificultades para que el Estado que ingrese a la policía. Pero no solamente eso, hay dificultades para que ingrese la ambulancia, hay dificultades para que ingrese el panadero, el que lleva el gas, el que vende los helados, todo, porque sabe que lo pueden robar. El sindicato de la bebida llegó a hacer una huelga, un paro, para decirle, señores, saquen la plata de los camiones porque no podemos seguir entregando repartidores a que los maten por 3 pesos. Hay un problema social gravísimo en este país, gravísimo, y no lo ha arreglado nadie. Y esto no es un problema de bonomio o no bonomio. Yo creo que acá hubiera estado quien hubiera estado sentado, le iba a ocurrir exactamente lo mismo. El problema es que no se ha tomado, como dice Leonardo, no se ha asumido en una cosa global. A problemas anteriores o problemas de otras épocas a este tipo de problemas. Entonces, al no asumir que la realidad hoy es esta, entonces hay que actuar diferente, hay que cambiar los mecanismos. Pero a ver, si y de repente me parece lo más correcto, que no es solamente un cometido del Ministerio del Interior, es un cometido del Estado en su conjunto. Pero si yo escucho que cada vez que lo que dice, porque los neoliberales, no sé cuánto, bla, bla, y con ese discurso invalidan el... Yo creo que la gente que ¿no? capacitada Es verdad. tiene ese discurso. Bueno, de hecho, hay una frase que vos citaste, Costa, de que aquello de que el sicariato ya existe en Uruguay, solo falta que se encuentren. No, claro, citando a Díaz. Pero esa frase, el sicariato ya existe, solo falta que se encuentre oferta y demanda. Bueno, ¿qué pasó? Que estaba ese sicariato simplemente esperando que te ofrecieran cuánto por un muerto, cuánto por la pierna, cuánto por el... ¿no? Las cárceles en Uruguay fueron algo olvidado por gran parte de todos los partidos políticos hasta el último periodo que se metió plata. Históricamente. Cuando yo creo que lo meto dentro de la cárcel y se termina el problema, y ahí empieza el problema. Es decir, ahí tengo manejo de celulares, tengo manejo de todo. En la cárcel se trafica todo. Entonces, el problema es cuando la población en general dice,
Acá hay zonas rojas, no me preocupo porque yo no vivo en zona roja. Acá, si estás en la Junta de Cuentas, no me preocupo por tal cosa. Me hace acordar aquello que un día me voy a tener que preocupar por la pobre muchacha que ahora le pasó esto. Es decir, es una falsa mirada pensar de que estamos en... Este es un problema de los demás, es un problema de toda la sociedad. Es una falsa mirada pensar de que esto no me va a pasar y es una falsa mirada pensar que este es un problema de zonas rojas y de oferta y demanda. No, acá la realidad es que el problema está. Y hoy te pagan por un narcotráfico. Pero no hay coincidencia en los discursos desde la autoridad hacia la población. No hay coincidencia. Que si lo tomamos como un problema real de todos, entonces se está exagerando, se está despertando alarma. Claro. O escuchás otro discurso que es, bueno, no te va a pasar nada si no estás metido en algo negro. Entonces, no hay un consenso real de un diagnóstico real. Pasa que el Estado está más preocupado en incautar los bienes y hacerse de la plata a veces que en esclarecer sicariatos o asesinatos por ajuste de cuentas. Miren ustedes ahora, ya se están repartiendo la plata que se incauta de algunas cosas, que uno la quieren para las cámaras, para el estadio, ya se están peleando por las medidas que quedan. Cuando uno entra en una investigación, como abogado defensor... Vamos a parar. Se está refiriendo al caso de Figueredo y puntualmente a qué van a hacer con el dinero de las propiedades incautadas. No es un disparate que devuelva la AUF, ¿no? No es un disparate. Pero pensando en el caso Figueredo. Lo que estoy diciendo es que los estados, y esto también es mundial, están mucho más motivados por lo que hay de haberes y de plata para repartir, porque recuerden todos ustedes que cuando algo acá se incauta un montón de plata, de millones de dólares por narcotráfico, se lo queda a los estados, eso no se le devuelve a nadie. Entonces, ¿qué nos preocupa más? ¿Esclarecer homicidios o volvemos a eso en un segundo. Si me permiten, tengo en este momento en línea, en directo, a Iván Leguizamón, que es el periodista policial del diario ABC Color y de la radio ABC Cardinal de Paraguay, que les comentaba al inicio del programa. Leguizamón, ¿me escucha bien? Sí, ¿qué tal, Victoria? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Canal 12 y especialmente al público uruguayo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. En lo que hace a tu tarea y a tus investigaciones personales, bueno, ¿qué nos puedes informar sobre quién era Quevedo Arce? ¿Qué pasa con el lugar de origen de Quevedo Arce y los vínculos con nuestro país? Sí, así como dijeron, Ramón Agustín Quevedo Arce es un abogado paraguayo. Él es oriundo de la ciudad de Capitán Vado, pegada a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ambas son localidades que se sitúan en la frontera seca con el Brasil, específicamente con las ciudades de Ponta Porá y de Coronel Zapucaya, respectivamente. Les cuento que esta zona es la más violenta del Paraguay. Cuando hablas de violenta, ¿qué números, qué índices manejan? Alrededor de 150 homicidios al año, ligados casi exclusivamente al narcotráfico. Es una de las zonas de mayor producción de marihuana en toda la región de Sudamérica. Paraguay mantiene estimativamente activas unas 5.000 hectáreas de marihuana al año. Permanentemente se mantienen, de las cuales al menos 4.000 hectáreas se concentran justamente en el distrito de Capitán Vado y de Pedro Juan Caballero. Y hay que tener en cuenta otro detalle no menor. Nuestro país, Paraguay, es el segundo mayor productor de marihuana en el mundo, solamente por detrás de México. Para referenciar un poquito la zona de donde proviene este abogado asesinado a balazos, que así como he visto que reprodujeron medios de prensa del país de ustedes, justamente él ya había sido investigado a principios de la década pasada, al ser mencionado supuestamente como integrante de un esquema que traficaba marihuana desde su zona de origen hacia Florida, el departamento uruguayo. Bien, ¿y en Paraguay no tenía ninguna causa o no tenía antecedentes o cómo fue la carrera? Absolutamente nada. ¿Nada? No, absolutamente nada. Él quedó libre. En Brasil había sido capturado en el año 2002 junto a otras 7 personas también en posesión de 235 kilos de marihuana. Sin embargo, él consiguió su libertad en aquel entonces y retornó al Paraguay, se dedicó a la abogacía. De hecho, su mujer, fallecida con él también, era abogada. Ambos vivían en la zona de Ciudad del Este, en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y una zona también muy conocida por ser paso de narcotraficantes que operan en la triple frontera. Bien, 2 preguntas. ¿Obtiene en Brasil su libertad porque de alguna manera colabora con la justicia, no?
Aparentemente, eso es lo que se menciona. Aparentemente él quedó sujeto a la investigación como una especie de eslabón y él habría ayudado a desbaratar esta organización que traficaba toneladas de marihuana de manera mensual hacia el territorio brasileño. De igual modo, él fue investigado casi en el mismo contexto justamente en Uruguay. Él no era el patrón, como le decimos nosotros acá supuestamente, sino que era un eslabón de la cadena y generalmente era el encargado de hacer ese tipo de viajes con los cuales se iba a, supuestamente, siempre manejando la información policial, supuestamente él se iba a rescatar el dinero obtenido por la venta de las sustancias estupefacientes. Bien. Como paraguayo te pregunto, estas dos ciudades que citás, que están contiguas, Capitán Bado, de donde es oriundo Arce, y la otra, que no recuerdo el nombre que dijiste ahora. Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. ¿Se sabe, la prensa, la gente, se sabe quiénes son los capos allí y nadie se mete? ¿O quién maneja esa zona? Absolutamente del modo que decís. Esa es una zona conocida como la tierra de nadie. Efectivamente, ¿por qué? Por los altos índices de homicidios que se registran se debe justamente a eso, de que todo el mundo sabe quiénes son los que manejan el negocio ilícito, quiénes son los jefes del AMPA fronteriza. Pero ¿qué pasa? La primera persona que se anima a colaborar o a dar informaciones simplemente es silenciada. En Pedro Juan Caballero hay semanas en las que se registran 2 hasta 3 homicidios por día. Por eso le decía que al menos 150 homicidios por año se registran en esta zona, en la zona norte del Paraguay, en la frontera con el Brasil. Bien, pero la pregunta es, y esto es opinión que te pido de tu parte como periodista y observador por ende de la realidad. ¿Hay interés realmente en las autoridades paraguayas de que estas dos ciudades terminen con el negocio o no? De ningún modo, por eso no termina. De hecho, la mafia está tan impregnada en la sociedad que a viva voz hay políticos que manejan el narcotráfico en la zona norte del país. Por citar un simple ejemplo, 2 años atrás cayó acá en Asunción un policía ahí de la zona de Pedro Juan Caballero que transportaba 2 litros de cocaína líquida. Él prácticamente de manera inmediata recuperó su libertad. ¿Por qué? Porque su hermano es un abogado y un diputado nacional por el mencionado departamento. Es el único diputado que introdujo una intención de una ley pro narco, que le llamamos acá, y el único que votó por ella. Bueno, pero está el tío del presidente preso. El caso quedó impune. Derivaría de la misma red el señor Juan Domingo Viveros Cartes, tío del presidente de la República, Horacio Cartes, preso en el país de ustedes. Y otro detalle no menor, Horacio Cartes asumió hace 2 años y medio el poder. Él nunca jamás visitó Pedro Juan Caballero ni Capitán Bado. ¿Por qué? Porque hay comentarios populares que sugieren de que él habría mantenido una fuerte disputa con los entonces padrinos de la zona fronteriza, quienes le habrían prometido venganza en caso de que él tocara nuevamente suelo pedrojuanino. Pero es una trama muy compleja por lo que me estás contando. Es una historia muy enmarañada, por eso te decía que Uruguay, después de Chile, es el mercado más codiciado para los traficantes paraguayos, porque por la paga que se recibe. En Chile sería como el mercado del paraíso para los marihuaneros paraguayos, y Uruguay está por detrás ya de Chile porque se paga en dólares. Y esto de las redes que trafican marihuana al país de ustedes no es nuevo. Esto data por lo menos de hace 20 años atrás. Y justamente el tío del presidente de la República de nuestro país cayó en el año 2013, en julio de 2013, en la operación Guaira, al ser interceptado en el aire cuando él pilotaba una avioneta paraguaya y luego de descargar 440 kilos de marihuana en una pista de Cebollatí. Esa marihuana fue despachada de una estancia de la localidad paraguaya de Caazapá, y el despachante de esa mercadería fue nada más y nada menos que un ex intendente colorado de esa ciudad y también el hijo de una conocida dirigente política colorada, también el partido oficialista de nuestro país. O sea, es decir, una historia enmarañadísima. El tío del presidente de la República, le hago también otro comentario, otro detalle no menor, el tío del presidente de la República, Juan Domingo Viveros Cartes, quien ahora completó su sentencia en Uruguay, tiene que ser extraditado a Paraguay porque acá le sobran otros 11 años de condena por una sentencia de 17 que había recibido en el Brasil en el año 2001.
con un detalle otra vez no menor. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque hubo un problema en este proceso de la extradición y no sé, ¿se va a lograr llevar para allá o qué pasa en el camino, en el medio? Y atender qué sucede. Hubo una sugestiva desprolijidad en los trámites protocolares. Pero acá la justicia dice que no es necesario reiterar la extradición porque ya está planteada. Claro, pero... O sea, lo tienen que arreglar ustedes, no sé cómo. Así mismo, las autoridades paraguayas no se mueven, no hay coordinación entre la Corte Suprema de Justicia ni el Departamento de Interpol. Entonces, ¿qué podría pasar? Viveros Cártel podría quedar libre en Uruguay y como no tiene un pedido oficial pendiente aún o los trámites no están hechos de manera oficial, él hasta podría quedar libre y escapar nuevamente. Por eso le decía, él había sido ya bajo la misma modalidad con la que ahora pretende ser traído a Paraguay. Él había sido traído del Brasil en el año 2007. Él pasó 6 años preso en Brasil cumpliendo una condena de 17. ¿Qué pasó? Una jueza paraguaya pidió su extradición a Paraguay para que aquí completara su sentencia brasileña y a la vez sea sometido a otros procesos por narcotráfico que tenía. Pero él no estuvo preso ni siquiera un año. ¿Otra vez hubo un negocio así como una cosa media de irregularidad presunta? Por eso te decía, él ni estuvo preso ni un año y fue beneficiado con prisión domiciliaria. Bien. ¿Qué hizo él una vez en prisión domiciliaria? Él negoció con las agencias antidrogas de Paraguay supuestamente para operar como informante, incluso de la DEA de Estados Unidos. Efectivamente, él colaboró para grandes decomisos, pero a la vez él, paralelamente, seguía traficando marihuana por cuenta propia. Fue así que fue detectado en 2 ocasiones en vuelos clandestinos, pudo zafar de ambos, pero en la tercera ocasión, al ser descubierto en Uruguay, ya fue capturado y a estas alturas se encuentra supuestamente como para venir a Paraguay y completar su sentencia. Bien, Leguizamo, muchísimas gracias por toda esta información. No queremos hacerte más preguntas referidas al caso en concreto, porque en definitiva, si tú tenés más información extra, no lo sé, si tuviera nos las darías, pero hasta el momento me parece que es lo que manejan, ¿no? No, hay, acá en Paraguay, les cuento, acá en Paraguay los esquemas de narcotráfico son hasta usuales, comunes ya para nosotros los periodistas del área, ¿por qué? Porque hay tantas facciones, tantas organizaciones, que una más ya viene a ser hasta normal para nosotros. Bien, es triste esto que decís, ¿eh? Leguizamo, lamentablemente. Gracias por esta llamada telefónica. Cuando gusten. No, por favor. Ahora es curioso, porque mirado de afuera y sin estar especializada en nada de esto, si una figura como este Papacha, ¿no?, que está hoy preso acá en Cárcel Central, que es el que puede llegar a terminar libre si es que no se extradita finalmente a Paraguay, involucrado en tantas causas, habiendo cumplido pena en otros países, habiendo obtenido un acuerdo de colaboración que le permite después circular o obtener prisión domiciliaria, que paralelamente el tipo siga con su changa, como decías, ¿no?, traficando. Cuando alguien se convierte en una figura de esa magnitud, al punto de que sos colaborador de la justicia internacional por estas causas, ¿nadie te vigila? O también en las narices de Interpol, FBI y el crimen organizado en su máxima expresión, se deja seguir trabajando a los muchachos. Vamos a hacer la primera pausa. Por la jueza, y lo dejo ¿Por qué jueza? Por la nuestra. Pero después retomamos ese aspecto. Tenemos que hacer la primera pausa, señores. Esta historia tiene muchísimas puntas. No hemos mencionado, o la mencionamos al pasar, pero no entramos en ella. El niño, un niño de 7 años, ¿tiene que declarar? No, un niño de 7 años por cánones extranjeros tendría que declarar asistido por un psicólogo en un entorno extrajuzgado, porque el juzgado acá ya es traumático para cualquiera de nosotros. Mucho menos para un niño y que pasó esta experiencia. Si fuera a declarar, tendrían que recabar la declaración en con una grabación y con un psicólogo y personal preparado para tal efecto. Pero jamás en el juzgado, eso sería un disparate. La madre no puede anunciar públicamente que no le va a permitir al niño declarar porque no depende de ella. No, es decisión de la justicia, ni siquiera el INAU puede decidirlo, puede sugerir, exactamente. Y después también otro dato que queda en la vuelta, que la tía no quería denunciar lo ocurrido, ni que dependiera de ella, o sea, ya no hace falta que denuncie, ya está el proceso iniciado. Pero fíjense ustedes el temor, en el mejor escenario, ¿no? El temor que puede tener esta familia, que quiere que el tema pase rápido,
temor, incluso de ausencia de confianza de lo que pueda surgir la investigación de acá. Y seguí contando. Hacemos la primera pausa, pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Y justamente se quiere saber la opinión hoy de todos quienes nos están mirando con respecto a ese niño que estaría en calidad de testigo. La pregunta por eso es: ¿crees que el niño tiene que declarar ante la policía? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando que nos cuenten a través del mail estabocaesmia@tele12.com, o también pueden contactarse a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a Facebook estabocaesmia12. Ya están llegando además comentarios que vamos a ir leyendo en la pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, niño que vio cómo matan a balazos a sus padres, que vio todo el griterío posterior, el estado en que habrá quedado sobre todo su padre, 14 balazos, la chiquilina atropellada debajo del auto, o sea, y esto es lo que nosotros sabemos que el niño vio acá en Uruguay. Si habrá visto estas cosas antes, no sé. Pero en ese contexto, ¿qué valor puede tener lo que pueda llegar además a decir un niño? No lo sé, los entendidos sabrán más. Pausa y ya venimos.